Bueno, ¿qué necesitamos ahora? Es un elemento dentro de nuestro HTML que sea un canvas y que tenga un ID. Le vamos a poner también canvas como ID, ¿sí? ¿Para qué? Para poder obtenerlo desde el DOM. Vamos a cambiarle el nombre a esta función de prueba a main. Ya la reutilizamos o la aprovechamos. Ya la habíamos creado, sacamos el parámetro, ningún parámetro, y lo que podemos hacer ahora es capturar el elemento por el ID que hemos creado recién en el HTML directamente con document.getElementById, y le vamos a pasar acá el nombre del ID que le dimos, que se llama canvas. Veamos si lo hemos capturado bien. Lo podemos guardar en una variable. Por ahora le vamos a llamar canvas. Veamos si aparece. Sí, acá dice que hay un canvas. Perfecto, aparece acá en el console log. Vamos a hacer un poquito de zoom, no demasiado, porque después por ahí necesitamos imprimir cosas y si hacemos mucho zoom no vamos a poder ver bien. Bien, seguimos siempre corriendo nuestro proyecto con Bit. Si recargamos, o sea, si hacemos cambios y recargamos la página, es suficiente para ver esos cambios. Bien, ¿qué necesitamos ahora del canvas? Bueno, le podemos definir un tamaño, un fondo, para empezar a mostrar algo directamente acá en el documento, ¿sí? Bien, siguiendo el ejemplo de juego que estamos creando, el canvas va a tener un alto y un ancho, ¿sí? El ancho va a ser de 640 píxeles y el alto de 456, así que vamos a hacer eso. Vamos a poner canvas.width, y si no nos aparecen las opciones es porque el tipo que en este momento está detectando TypeScript no es exactamente el que necesitamos. Es un HTML canvas element, ¿sí? Este va a ser el tipo. Por lo tanto, ahora si nos fijamos, aparece el width. Bien, ahora sí aparece el width, que dijimos que iba a ser de 640 píxeles. Directamente con ponerle el valor, ya las unidades van a ser píxeles. Y el height, que va a ser, dijimos, 456 píxeles. Bien. Le vamos a dar un background para que se pueda ver ya, y de todos modos se ve que el canvas creció porque fíjate que ya apareció un scroll. Así que bueno, vayamos a agregar ahora los estilos de la siguiente forma. Styles.css se va a llamar nuestro archivo de estilos. Vamos a crear la regla para obtener el canvas por el ID. Y a este canvas le vamos a poner el background color black para empezar, ¿sí? Con ese color, ¿qué tenemos que hacer? Incluir, obviamente, para que funcione el CSS, link CSS, y el archivo se llama, en este caso no styles, sino styles.css, ¿sí? Styles.css. Bien, ahí ya vemos el canvas que aparece con un background color negro. Y ahora en un momento lo que vamos a definir también es que el ancho del canvas está bien que sea 640, pero si la ventana, como en este caso, en este momento, sea tan pequeña, bien, ahí está 640, ¿ven? Bien, está 640. Si yo recargo la página, siempre es 640, y si el tamaño de la pantalla es muy chiquita, se nos pasa del tamaño. Así que por el momento lo que vamos a hacer es redimensionarla como un máximo al ancho del tamaño de la ventana, ¿sí? Así que para obtener el ancho de la ventana, volvemos acá a nuestro JavaScript. Esto ya lo podemos borrar. Vamos a hacer una variable que se llame maxWidth, y la vamos a obtener ¿de dónde? De window, que Windows solo se encuentra obviamente cuando estamos trabajando en frontend, en el navegador. Y el inner width, vamos a tomar ese tamaño menos 20, ¿sí? Para que nos quede un poquitito de espacio,
¿sí? Así nos queda siempre un poquitito de espacio, 20 píxeles. Bueno, entonces el width ya no va a ser estos 640, sino que va a ser, si 640, por ejemplo, ¿no? En este caso, es menor o igual que max width, sí vamos a usar 640, ¿sí? Pero si no, vamos a usar el max width, ¿sí? Probamos ahí, fíjense, sigue siendo 640, pero ¿qué pasa si ahora, cuando cargo la ventana, fíjense que seguía teniendo scroll, pero si ahora actualizo, fíjense que ya el scroll se fue y nos quedan estos 20 píxeles a los lados del canvas, ¿sí? Sobre todo a la izquierda, porque bueno, como no hemos reseteado, vamos a agregar un reset para que no nos agregue por default el navegador algunos estilos. Portemos un estilo de reset directamente acá al CSS, lo pegamos acá. Bien, ahí ya con este mini reset, ya fíjense que ya no tenemos el espacio arriba y abajo. Bien. Una cosa más que podemos hacer es centrar el canvas. Para eso lo que podemos hacer es meterlo dentro de un canvas container, ¿sí? Div, que tenga una clase que se llama canvas container, y que dentro de este canvas container tengamos al canvas, y a este canvas container canvas-container le vamos a decir que es un display flex y que el contenido justify content sea center, ¿sí? De esta forma ya nos queda centrado. Y después, bueno, podemos agregar algunos padding o margin. De hecho, vamos a ya agregar un padding top de 10 px, ¿sí? Y ahí nos queda un poquito de espacio arriba también. Perfecto. Bueno, tenemos aquí lo básico y vamos a hacer una prueba ya enseguida de poder dibujar algo en la pantalla, ¿sí? Dentro del canvas de la siguiente forma. Tenemos varios métodos que nos provee el canvas. Uno de ellos es para dibujar texto, otro para dibujar formas y otro para dibujar imágenes, ¿sí? Y para esto lo primero que tenemos que hacer es obtener del canvas el context, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer ahora const ctx, que es la forma habitual de abreviarlo. ¿Y qué vamos a obtener del canvas? Vamos a obtener el get context, perdón, no get client, sino get context, y que va a ser de todas estas opciones vamos a utilizar por ahora el 2D. Bien, guardamos y ahora sí, en este context, bien, lo primero que vamos a dibujar, que después la idea es que creemos funciones para dibujar nuestros sprites, pero por ahora vamos a dibujar simplemente un texto con la función fill text, ¿sí? Pero tendríamos que darle primero un style, porque si no, no se va a ver, ¿sí? Vamos a ir ctx.fillStyle y por lo pronto le vamos a decir que va a ser blanco. Bueno, esto nos está diciendo que esto podría ser nulo. Primero vamos a chequear simplemente que exista. Y si existe, ya no necesitamos el signo de preguntas, pues sabemos que ya existe. Ahora sí que le dijimos que va a ser blanco. Y lo que podemos imprimir acá es cualquier carácter. Por ejemplo, vamos acá a imprimir un carácter que sea, por ejemplo, esta navecita. Bien, una sola, ¿sí? Bueno, y las opciones que siguen aquí en el fill text son, como vemos acá, la posición en X, le vamos a poner acá 10, la posición en Y le vamos a poner 20, el max width, digamos, sería el ancho, vamos a ponerle 30. Bien. Vemos que ahí ya se acaba de imprimir. De hecho, si pusiéramos 2 o 3, en este caso vamos a poner otro
otro emoji, por ejemplo este, lo vamos a poner en otra posición. En X la vamos a hacer la misma, pero en Y vamos a ponerle que esté más abajo, ¿no? Por ejemplo 50. Guardamos y ahí los vemos. Bien, se ven muy chiquititos porque bueno, tendría que cambiar el tamaño de la fuente para que se vea más grande. Pero bueno, por ahora es solo para probar que podemos imprimir. Igual nosotros lo que vamos a hacer no es mostrar, digamos, caracteres, sino lo que vamos a mostrar son segmentos de un sprite, ¿sí? Vamos a ir refactorizando este código porque básicamente lo que estamos haciendo es como una prueba de que todo esto nos está funcionando. Vamos a crear una clase para este sistema, ¿sí? Vamos a ponerlo dentro de utils y vamos a crear una clase que se llame display.ts. Creamos la clase display y la exportamos para poder utilizarla después. Display. Esta clase de display va a tener el canvas, este que está aquí. Vamos a copiar la línea nomás. Pegamos aquí. Bien. Lo copiamos y decimos que esto va a ser de tipo HTML Canvas Element. Vamos a tener también un CTX. Entonces estos van a ser privados porque solo van a ser modificados desde dentro de esta clase. Vamos a hacer el CTX también privado como otro atributo. En este caso es Canvas Render Content 2D. Content 2D, perdón. Bien. Esto como para que empecemos. Bien. Y todo esto lo vamos a asignar desde el constructor, ¿no? Constructor. Vamos a recibir el ID este que vamos a utilizar. Voy a copiar esta línea. ID Canvas Element, que va a ser de tipo string. Y vamos a recibir también el ancho que queremos utilizar, que va a ser de tipo number. Y el alto, que también va a ser de tipo number, ¿sí? Por default le podemos poner los valores que acabamos de mencionar. Por ejemplo eran 480 y de width eran 640. Bueno, no eran esos justamente, a ver, ahora los copiamos. Bien, abrimos las llaves para que este constructor tenga el cuerpo. Bien, y ya en vez de asignarlo a una variable, lo vamos a asignar al atributo privado que es this.canvas. Lo vamos a obtener, ya no se va a llamar sí o sí canvas, sino que se le va a pasar el ID por el constructor. Bueno, no hace falta ahora ya ponerle que es un HTML canvas, a ver si me tira algún error. Sí, me tira un error, así que en este caso lo vamos a dejar. Bien, vamos a copiar lo otro que vinimos haciendo, el match width, etcétera. Todo esto lo vamos a también asignar todo en el constructor. Está bien. Obtenemos el tamaño del ancho de la pantalla a el canvas, en este caso es this.canvas ahora porque es parte de la clase. Le vamos a asignar ese tamaño y lo mismo el alto, ¿no? This. Bien, ya no va a ser 640 directamente. Vamos a dejar este número por default. En vez de 480 vemos que es 456. Bien, ya no va a ser 640, sino que este 640 va a venir desde el parámetro del constructor, que va a ser W. El width, acá también, W. Ahora si el width que viene es más ancho, es más pequeño que el ancho que tiene la ventana, utilizamos ese width. Si no, utilizamos el de la ventana. Y para el height, en este caso lo vamos a hacer directamente el que viene por parámetro, ¿sí? Bien, no vamos a setear más que el context, que es lo que nos falta. Utilizar este context, que si nos fijamos lo que habíamos hecho,
lo podemos copiar de acá. Bien, ya lógicamente ya no es canvas, sino es this.canvas. Bien, ¿por qué nos está arrojando este error? Nos está diciendo que canvas rendering context o null no es asignable a canvas. Bueno, nosotros podríamos de alguna forma hacer la misma comprobación que habíamos hecho antes, ¿no? Esto estaba bien en realidad. O lo podemos almacenar aquí. Const ctx es igual a esto. Bueno. ¿Sí? Y si esto existe, se lo asignamos ahora sí al ctx. Pero ¿por qué acá dice que si esto no puede ser null? Si esto no es igual a null, no sé, no haría falta poner esto. Así que bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que esto va a ser un canvas rendering context settings. No, no es canvas. No, esto es lo que se le pasa. Esto devuelve un canvas rendering context 2D. Ya lo habíamos puesto allá arriba. Entonces nos ahorramos esto. Ah, acá creo que había fallado por otra cosa, pero bueno, ya está, no importa. Bien. Y por ejemplo, esta funcionalidad que hemos hecho acá, por ahora la vamos a meter acá en un método que se llame draw string sprite. Y va a ser lo siguiente, que this.ctx, en este caso ya no hace falta, se le dibujen, digamos, estos sprites que son estos strings. Bien, entonces bueno, todo esto que habíamos hecho antes ya no sería necesario porque vamos a hacer una instancia de ese display, ¿no? Const display es igual a new del display que hemos creado. Le tenemos que pasar el ID, que es canvas. Le tenemos que pasar el width, que va a ser 640. Y le tenemos que pasar el height, que va a ser 456. Todo esto lo podríamos borrar. Si guardo, se van a borrar. Pero se está creando, digamos, el canvas gracias al constructor que tiene este display. Fíjate que si yo lo comento, queda solo el canvas por default con los estilos que están pasados por CSS. Bien, ahora sí, display.drawSprite y ahí estaría básicamente dibujando los dos sprites. Vamos a crear acá una carpeta que llame assets para poder pasar a dibujar estos subsprint, digamos, de estos assets. Bueno, yo los tengo acá en una carpeta. Vamos acá a mostrar esta carpeta también. Vamos a pegar el sprite, bien. Listo. Y acá tenemos nuestros sprites. Bien, acá ya se están viendo. Bien, ¿y qué vamos a utilizar? Nuestro personaje principal, también los enemigos tienen el mismo aspecto. Y acá tenemos el enemigo que queda dentro de la pantalla principal, ¿sí? Y tenemos también el elemento del disparo, el sprite del disparo, pequeño y grande. Bien, necesitamos capturar, digamos,
las posiciones de esos sprites, ¿sí? Entonces vamos a abrir acá con el Paint, que nos dice acá, vamos a hacer un poco de zoom, nos dice las posiciones de los elementos. Fíjate que si yo acerco el mouse acá, vas a ver que me dice que es la posición 0 del eje X y 41 del eje Y, ¿sí? O sea, empieza en el eje X, empieza acá porque es el primer píxel, y 41, si contamos de arriba hasta abajo los píxeles, son el 41. Bien, 0,41 es la posición donde empieza el sprite, y 41,37, o sea, nos desplazamos 37 píxeles a la derecha por el eje X, es el tamaño en el eje X. Bien. Bueno, necesitamos hacer varias cosas para que esto nos funcione. Primero va a ser cargar el sprite, ¿sí? Así que vamos acá al display. Por lo pronto vamos a hacer una función que se llame load. Y esta función load lo que va a hacer es cargar ese sprite, ¿sí? Bien, aquí en el load lo que vamos a hacer es cargar el sprite a través de una imagen, ¿sí? Que es el que acabamos de ver. Para ello lo que vamos a hacer en principio es crear una constante donde vamos a guardar este game sprite sheet, igual a new image, ¿sí? Y esta image lo que le vamos a hacer es establecerle un source, ¿sí? Así que hacemos game sprite.sheet.src. ¿Y cuál es la ubicación? Bueno, en este caso lo que vemos es que tenemos que ir de barra assets, ¿sí? Porque esto va a estar servido en el frontend, así que directamente puedo acceder a la carpeta barra assets, barra y el nombre del archivo, así que lo vamos a copiar. .png. Decimos de dónde obtener la imagen, pero la forma de utilizarla es esperar a que se haya cargado, ¿sí? Y para decir esperar a que se haya cargado, lo que necesitamos es pasarle una función a quien a game spreadsheet.onload. Bien, ¿y cómo le pasamos una función? Bueno, podríamos escribir directamente aquí la función, ¿sí? Lo vamos a hacer ahora de prueba, pero después lo vamos a modificar. Y que vamos a recibir acá y que vamos a ejecutar en la función es, por ejemplo, podemos decir console log sprite cargado. Bien, tenemos que llamar al método load para que se ejecute, así que vamos al index y vamos a llamar acá display.load. Bien, sprite cargado, ¿ves? Ya se está ejecutando. ¿Por qué? Porque el sprite se le asigna, se carga, y una vez que se carga, se ejecuta esta función. Bien, ¿y qué vamos a hacer en esa función? ¿Qué es lo que podemos hacer? Una vez tenido el sprite cargado, o sea, una vez que ya tenemos el sprite cargado, lo que podemos hacer en ese sprite es imprimir algo de ese sprite, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si te acordás, bueno, esto ya lo vamos a sacar, ya no lo necesitamos. Si te acordás, podemos sacar al ctx, dis.ctx, ¿sí? Bueno, otra vez ctx punto, llamar a un método que es el drawImage, ¿sí? Bueno, el tema es que acá no podemos usar dis. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos dis dentro de una función declarada, lo que sucede es que el dis es parte de esta función. Así que vamos a cambiar esto por una raw function. Bien, y ahora sí, a dis.ctx. Fíjate que ahora sí tengo el método drawImage, ¿sí? ¿Y qué recibe este drawImage? Bueno, recibe varios parámetros y de diferentes formas. Por ejemplo, uno es una image, ¿sí? Que es un canvas image source, que es el que acabamos de crear. Así que vamos acá, game sprite sheet, ese sería nuestro primer parámetro.
dx es la posición en x. Dijimos que para este carácter era el carácter, digamos, el character, el del personaje, mejor dicho, el character el que necesitamos. Nos fijamos ahora cuál era la posición, ¿sí? En x es 0, 0. La dimensión en y dijimos que era 41, ¿no? 41. Luego viene el width, digamos el ancho, que son 37 píxeles, 37 aproximadamente, ¿no? Ahora después lo ajustamos bien. Y el alto, que van a ser más o menos 78 menos 41. 78 menos 41, vamos a abrir la calculadora y lo hacemos rápido. 78 menos 41, que nos da 37 píxeles también. 37 píxeles. Bien, y nos pide algo más. No nos pide más parámetros. Así que una vez que se haga el load, lo que vamos a ver acá es que se acaba de cargar, fíjate, el sprite del tamaño que dijimos. Pero lo que le estamos diciendo es que en realidad lo que le estamos diciendo acá es que dibuje todo el sprite, ¿sí? Fíjate que está completo, todo el sprite, toda la imagen completa, en este tamaño y en esa posición, ¿sí? En realidad la posición todavía no se la dimos, se la vamos a dar, por ejemplo, ahora le vamos a dar la posición, por ejemplo. Le pasamos los 4 primeros parámetros, que son el tamaño del subsprite, luego la posición, por ejemplo, si le pasamos, por ejemplo, 100 y 100, fíjate, nos va a pedir agregar los otros dos parámetros del final, que son el tamaño en ancho y el tamaño en alto, ¿sí? Que son los mismos que habíamos escrito antes. El tamaño en ancho eran 37 y el tamaño en alto eran 37. Así que vamos a poner acá 37, 37. Guardamos los cambios. ¿Y por qué me está dando un error? Porque me falta una coma. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí tenemos el primer sprite dibujado. Fíjate que si quisiera acuérdate que es la posición. Si quisiera que esté más a la derecha, le puedo poner, por ejemplo, 200. Se va a ir a la derecha. Y si quisiera que esté más abajo, le puedo poner, por ejemplo, 300. Y se va a ir esta posición el doble, ¿sí? 300. Bien. ¿Sí? Normalmente para todo nuestro juego vamos a repetir estos dos valores. Y de esta forma es donde o sea, repetir, me refiero a que si acá tenemos 37, acá vamos a tener 37, y acá si tenemos, no sé, 50, acá vamos a tener 50. ¿Sí? Porque queremos tener el 100% del tamaño de la imagen. Si quisiéramos que sea más pequeña, podríamos acá, por ejemplo, no sé, dividido 2. Y dividido 2, vamos a tener el sprite la mitad del tamaño, ¿sí? Así que eso también es importante que lo sepas. Vamos a dejarlo el tamaño original y ya tenemos el primer sprite. De esta forma estamos imprimiendo solo, cargando e imprimiendo el carácter, digamos, el character de nuestro player, ¿sí? Pero bueno, todo esto lo vamos obviamente a refactorizar, porque no queremos cargar la imagen y automáticamente dibujar este personaje, ¿sí? Vamos a dibujar los personajes cuando nuestro sistema de renderizado específicamente diga que se tiene que renderizar. Entonces, todo lo que viene, digamos, como función del onload, lo vamos a llevar, digamos, a otra parte de nuestra aplicación. Bien, todo esto lo vamos a pasar a una function que la vamos a recibir y la vamos a estar ejecutando cuando se cargue efectivamente, pero esta función se va a llamar acá callback y le vamos a decir que es de tipo, por ahora, una función flecha, y la vamos a llamar
justamente aquí. Bien, ahora vemos que tenemos que pasarle la función acá, ¿sí? Así que vamos acá a crear una función, la vamos a llamar run. Por ahora no vamos a recibir ningún parámetro y bueno, no vamos a ejecutar nada por el momento, pero podríamos esto que habíamos cortado de aquí, a ver si lo recupero. Ahí está, lo voy a copiar. Lo que va a hacer ahora el draw sprite, string sprite, se hace un trabalengua esto. Lo que va a hacer este draw string sprite va a ser básicamente dibujar el sprite del carácter, ¿no? Del player. Así que vamos acá a cambiarle nombre player. Ahora vamos a corregir algunas cositas. Y la función load, que está esperando una función. Bien, le pasamos acá la función. Esta ya no existiría más. La vamos a llamar una vez que ya haya cargado, digamos, las imágenes. Y en vez de el nombre que le pusimos acá, se llama drawPlayer. Bien, y acá lo que nos está diciendo, el argumento de tipo void no es asignable al de tipo, bueno, esto porque esta función no retorna nada, está bien. Entonces acá, en vez de ponerle esto, a ver si me deja acá ponerle void. Bien, ahí está, una función que devuelva void. Y acá, claro, ¿qué problema tenemos? Que este game sprite sheet, que lo cargamos, lo vamos a tener que utilizar cada vez que pintemos, digamos, en nuestro canvas un sprite, ¿sí? Entonces no va a ser local a la función, sino que tiene que ser como un atributo de clase, ¿sí? Así que vamos a hacerle esto. Claro, que nos dice que no existe esto, es de tipo HTML Image Element, así que vamos a declararlo acá arriba. También como private, que es game sprite sheet. Y ahora sí, drawPlayer tiene que dibujar el player. Fíjate que está dibujando bien el player. Bueno, estas medidas las vamos a quitar de aquí. Y cada vez que uno llame desde el index a dibujar player, va a dibujar un player, ¿sí? Lo que pasa que, claro, está dibujándolo siempre en el mismo lugar. ¿Qué tal si le pasáramos la posición desde el index para poder dibujar, por ejemplo, varios players y se puedan ver? Porque si yo dibujo dos veces el player, fíjate que lo dibujo dos veces, aunque lo dibuje dos veces no se ve, ¿sí? Bien, ¿cómo dibujamos el player? Bueno, o sea, vamos acá a pasarle la posición en X de tipo number por ahora y la posición en Y de tipo number también por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque después vamos a hacer una estructura que nos permita crear una especie de vector 2D para el X y el Y. Entonces acá en vez de 200 vamos a pasar X y en vez de 300 vamos a pasar Y. Por lo tanto, esta función debe ser llamada con dos parámetros, por ejemplo 200 y 300, y el otro va a ser un poco más a la izquierda, por ejemplo 150, y más abajo, por ejemplo 450. Y ahí tenemos los dos. Bueno, el de 450 ni se ve, vamos a cambiarlo este más arriba, 100 y 200, y 150 y 350. Guardamos los cambios y ahí empezamos ya a poder dibujar players, ¿sí? Dibujamos otro si quisiéramos, uno al lado de este, que sería por ejemplo en el 450. En vez de al lado, dije al lado, pero lo dibujé abajo, así que en este sería en la posición Y, vamos a decir 250. Ahí tenemos dos players. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora el display es como que sabe dibujar players, pero el display en realidad lo vamos a utilizar como una especie de framework
de función útil o framework o como quieramos llamarle para crear más adelante, la idea es que puedas dibujar cosas, ¿sí? No solo player, que puedas dibujar cosas y que vos le puedas pasar, digamos, todo lo necesario, ¿sí? Como la posición y este rectángulo que permite posicionar, digamos, o crear o definir el subsprite del sprite sheet en este caso, ¿sí? Bueno, hagamos eso ahora. Creemos estas estructuras, las podemos crear acá mismo dentro de utils. Podemos crear una que se llame rec 2D para el rectángulo este que tenemos el punto X, el tamaño en X, el punto Y y el tamaño, digamos, de alto en el eje Y, ¿no? Punto TS. Esto va a ser una clase que se va a llamar rec2d y va a tener estos atributos que mencionábamos recién, ¿no? Que van a ser públicos porque vamos a querer acceder a estos valores, ¿sí? X va a ser de tipo number y va a ser de tipo number, width que va a ser el ancho en el eje X y height que va a ser el alto obviamente en el eje Y. Bien, vamos a crearle un constructor para poder asignar todos estos valores, ¿sí? X, bueno, todo esto lo podríamos haber hecho directamente en el constructor, pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma ahora. Number y number with number hey que lo estoy escribiendo mal, me queda una H de más, bueno, lo escribí bastante mal. Hey, ahí está, number, y ahora sí, this.x es igual a x, this.y es igual a y, this.width es igual a width y this.height es igual a height. Si hubiera puesto public acá, básicamente lo hubiera creado sin tener que definir todo esto y todo esto, ¿sí? Pero bueno, vamos a exportar esta clase que se llama rec2d, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, el display, en vez de recibir todos estos valores por separado, podría recibir, o sea, todos estos valores que estamos creando acá, los podemos recibir como un parámetro, ¿sí? Eso va a ser la posición, que para la posición dijimos que vamos a usar una estructura llamada vector. Un vector de 12 elementos. Bien, esto va a ser entonces el rec va a ser de tipo rec2t. Entonces acá en vez de 0 va a ser rec.x. Entonces esto se va a entender un poco más también. Vamos a hacer que nuestro código sea más claro, ¿no? Entonces, aparte de decirle la posición, esta le vamos a decir acá que tienen x, ¿cuánto habíamos puesto antes? 0. Vamos a copiar los mismos datos. De hecho, podría haber copiado toda la línea. Así no nos equivocamos. En y le vamos a pasar 41. El width va a ser 37. Y el height también va a ser 37. Bien. Ya copiamos los datos. Y ahora en vez de tomar los valores así directamente, vamos a llamar a rec.x, rec.y, rec.width
y rec.g. Bien, y como dijimos, estos dos valores se repetían, lo vamos a tomar acá, rec.width y rec.g. Ahí estamos pasando todos, comentamos estos dos por un momento y ya estaría sin errores representándolo, ya pasándole esta estructura de esta forma. Ahora sí, duplicamos, ahora sí, 150 y 350. Tenemos impreso el otro. Ven, y ahora creamos la otra estructura de datos que se va a llamar vec2.ts. Y este también va a ser una clase vec2, que en este caso solo va a tener x e y. Perfecto. Bueno, ahora entonces el display, en vez de recibir x e y por separado, va a recibir una posición que va a ser de tipo vec2. Bien, entonces acá nos está dando un error. ¿Por qué? Porque en el index no le estamos pasando exactamente eso. Los que tengo que cambiar ahora son estos dos valores, que son x 100 y 200. Y lo mismo con este. X, que decía 150 y 350. ¿Sí? ¿Qué error nos da? Nos dice que X no está definido. Aquí, claro. Estas serían las posiciones. O sea, sería ahora pos.x, pos.y. Bien, ahí ya tenemos renderizado. Y entonces en vez de draw player le vamos a llamar simplemente draw. Bien. Y ya tenemos esta clase de display bastante más genérica para poder imprimir, digamos, o dibujar cualquier elemento de nuestro sprite. Ahora lo seguimos ahora en un siguiente video.